buenos días, iglesia, y que Dios los bendiga. Amén. Hay una realidad espiritual que muchas veces pasa desapercibida. No toda rebelión contra Dios es consciente. La predicación de esta mañana se titula Rebeldía sin saberlo, y hablaremos de cuando el corazón se desvía sin darse cuenta. Hay momentos en la vida en que sin darnos cuenta empezamos a alejarnos, a resistir la voz de Dios o a vivir según nuestro propio criterio, creyendo incluso que estamos bien. La palabra nos muestra que el mayor peligro no siempre es la rebelión abierta, sino la sutil, la que se disfraza de lógica, de emociones, de heridas o incluso de buenas intenciones. Hoy con esta predicación tocaremos unos puntos sobre cómo podemos caer en rebeldía contra Dios sin darnos cuenta y cómo su gracia nos llama al volver. Vamos a comenzar, hermanos, cuando confiamos más en nuestra opinión que en la voz de Dios. Amén. Uno de los ejemplos, hermanos, más claros lo encontramos en Proverbios. Vamos a abrir esta mañana nuestra Biblia, hermanos. Vamos para el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Amén. Hay camino en que el hombre le parece derecho. Nosotros pensamos que estamos en un camino derecho, hermanos, pero el fin del camino es la muerte, que es el pecado. Amén. Muchas veces creemos que estamos tomando decisiones correctas porque nos parecen bien las decisiones, porque tiene sentido lógico o porque otros también lo hacen. Pero el problema no es el pensamiento en sí, sino cuando dejamos de consultar a Dios. Tenemos que, hermanos, siempre consultar con nuestro Señor a todo lo que hacemos. Y ahorita estamos hablando de la, podemos decir, la rebeldía o la desobediencia, sin saber que lo estamos haciendo, sin saber conscientemente que estamos haciendo algo que no está en la palabra del Señor. Un ejemplo de esto, hermanos, es el rey Saúl, y eso lo encontramos en la primera de Samuel. Él ofreció sacrificio sin esperar a Samuel. Él pensó que estaba haciendo lo correcto ante la presión del momento, pero en realidad estaba desobedeciendo. Saúl no dijo, voy a rebelarme contra Dios. No dijo eso. Simplemente actuó según su criterio. Y ahí comenzó la caída de Saúl. La rebeldía puede comenzar cuando dejamos de depender de Dios en lo cotidiano. No se trata solo de grandes decisiones, sino de un corazón que ya no consulta al Señor. Cuando dejamos de consultar nuestros planes, nuestras ideas, lo que nosotros deseamos, lo que queremos, o lo que, a una decisión para un acto que se va a hacer, algo no muy lejano. Dejamos de consultar con el Señor y es cuando podemos caer en desobediencia o rebeldía. Para comenzar todo debemos de dejárselo en las manos del Señor. Cualquier plan que sea, se lo presentamos primero al Padre. Lo presentamos primero al Padre y así Dios nos está mostrando, nos está guiando, nos está diciendo si vamos a continuar o no. Amén. Pero es muy importante, hermanos, siempre dejarle todo en las manos de Dios primero. La número 2 dice cuando obedecemos parcialmente. La primera era cuando confiamos más en nuestra opinión que en la voz de Dios. Amén. La número 2 es cuando obedecemos parcialmente. Otra forma de rebelión inconsciente es la obediencia incompleta. Pensamos que estamos bien porque hacemos algo, pero no hacemos todo lo que Dios ha pedido. En el 1 Samuel, Saúl nuevamente fue enviado a destruir completamente a Amalek, pero perdonó al rey y guardó lo mejor del ganado. Cuando el profeta le confrontó, Saúl respondió como muchos de nosotros, obedecí, pero no era verdad completa. Vámonos, hermanos, para el 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel
capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Hermanos, aquí Saúl, Dios le dijo a Saúl que destruyera, matara, que si les hiciera, que no se quedara con nada de lo que había, la guerra, con lo que se veía, los botines, donde se deben de quedar cuando hay una guerra, las personas que ganan se quedan con todo, ganado, animales, casas, dinero, todo. ¿Amén? Dios dijo, destruye todo, no te quedes con nada, no te quedes con nada. Y Saúl desobedeció. Y aquí en el 1 Samuel 15, 22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en la obediencia. Aquí la palabra nos está diciendo que Dios se contenta igual como cuando hacemos un sacrificio a cuando le obedecemos. La obediencia. La obediencia, hermanos, Jehová se complace en la obediencia de su palabra. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No podemos elegir qué parte podemos obedecer y a cuál no. Podemos pensar que estamos agradando a Dios, pero si retenemos áreas de nuestras vidas, estamos resistiendo su voluntad sin reconocerlo. Muy importante, hermanos, si vamos a obedecer, hacerlo en su integridad completamente, no a medias. Número 3 es cuando permitimos que las emociones gobiernen sobre la verdad. Hay momentos donde nuestras heridas, temores o frustraciones comienzan a dirigir nuestras decisiones más que la palabra de Dios. Un ejemplo de esto, hermanos, es Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, no era ignorancia. A Jonás, hermanos, Dios lo había ordenado que fuera un lugar para predicar y para que se fueran salvos. Pero Jonás no quería ir. No quería ir. Dijo Dios que fuera y le pasaron muchos eventos a Jonás por no hacer caso. Y nada más era de ir a predicar a ese lugar. Pero no era la ignorancia de Jonás. No era la ignorancia de la voluntad de Dios que Jonás estaba haciendo, era la resistencia emocional. Él no quería ir por una razón emocional, no por cualquier otra razón, sino que él no sentía que tenía que ir. Él no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer. Es muy importante, hermanos, Jonás no se veía a sí mismo como rebelde, simplemente estaba actuando conforme a lo que él sentía. No debemos dejar, hermanos, que nuestras emociones o nuestras opiniones gobiernen sobre la palabra de Dios, mucho menos sobre el plan de Dios. Amén. Cuando justificamos nuestras acciones diciendo así soy, así me siento o no puedo, podemos estar entrando en una rebeldía silenciosa, hermanos. Dios entiende nuestras emociones, pero no nos llama a ser gobernados por ellas, sino por la verdad de Dios, Amén. la palabra. Amén. El número 4 es cuando nos acostumbramos al pecado. El corazón humano tiene la capacidad de adaptarse, algo que al principio incomoda, pero con el tiempo deja de doler. En este ejemplo, hermano, vamos a hablar de Sansón. Vámonos para el libro de Jueces. Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Amén. Aquí en el libro de Jueces, poco a poco Sansón fue cruzando los límites. Tocó lo impuro, fue involucrado con relaciones incorrectas y jugó con su llamado. En la última parte del versículo 20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Amén. Ahí está la clave, hermanos, que Sansón no sabía
que Dios ya no estaba con él. Él se fue no se fue acostumbrando, se fue, ¿qué es la palabra? Sabía que Dios estaba con él y que él pensaba que si se ponía al lado del pecado no iba a caer. Y aquí es donde nosotros, la ignorancia humana, a veces aplica, que pensamos, sí, tenemos a Dios, Dios está con nosotros, pero no quiere decir que vayamos y nos juntemos con los pecadores. No quiere decir que vayamos. Hay una diferencia, hermanos, entre juntarnos y a predicarles. Dos cosas diferentes. Uno de juntar y predicar. Uno de juntar. Se confió que él nadie le iba a atacar, le iba a tocar, nadie le iba a tocar y nadie iba a poder con él. Si sabemos, la historia de Sansón era un hombre muy fuerte, que su fuerza la tenía en su cabello. Y le dijo que no le dijeran a nadie el secreto de la fuerza. Y se confió, la mujer Dalila, varias veces le dijeron lo que quería, lo chantajeó, y el último dijo que sí, y le cortaron el pelo y lo casaron. En el versículo 20, donde dice que ella le dijo que Sansón que vienen los filisteos, y él pensó, pues me voy a levantar, me voy a escapar como antes, todo bien. Pero no sabía que él había cortado el cabello, y él no sabía que ella se había apartado de él. El pecado tolerado endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, dejamos de percibir la voz de Dios. La rebeldía más peligrosa no es la que grita, sino la que normaliza. La que se acostumbra al pecado, la que no le ve nada mal al pecado. Esa es una rebeldía que no le mira nada mal al pecado, es incorrecta. La número 5 es cuando dejamos de escuchar la corrección. Dios en su amor siempre advierte, corrige y llama al arrepentimiento. Pero si ignoramos esas señales, podemos seguir un camino equivocado creyendo que todo está bien. El pueblo de Israel en muchas ocasiones fue advertido por profetas, pero rechazaron la corrección. Para esto, hermanos, vamos para el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso. Ellos dijeron: no andaremos. Ellos no pensaban que estaban mal, hermanos, pero habían cerrado su corazón. Cuando evitamos la corrección, sea por la palabra de Dios, por un líder espiritual, un miembro de la congregación o por la convicción del Espíritu Santo, entonces entramos en una rebeldía silenciosa. Un corazón enseñable es un corazón protegido. En conclusión, hermanos, la rebeldía contra Dios no siempre comienza con una decisión radical. Muchas veces empezamos con pequeños desvíos, como confiar más en uno mismo que en Dios, o obedecer a Dios a medias, o seguir nuestras emociones sin filtro, o tolerar lo incorrecto, o ignorar la corrección. Pero la buena noticia es que Dios no solo revela nuestra condición, también nos llama a volver. Así como corrigió a Saúl, así como persiguió a Jonás y restauró a Sansón en sus últimos momentos también, hoy Dios nos habla con amor. Porque la meta de Dios no es condenarnos, sino despertarnos. Y cuando reconocemos humildemente: Señor, tal vez me ha desviado sin darme cuenta, ahí comenzamos el camino de restauración. Que nuestro corazón permanezca sensible, enseñable y rendido delante de Él cada día. Denle un aplauso.